Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness Mundial. El origen de una plantación exitosa. Vamos a dar lugar vamos a pedir que nos respondan algunas de las consultas que nos llegaron por vía de WhatsApp. En primer lugar, aclarar, hay algunas preguntas que se las puede aclarar simplemente si la dosis de nitrógeno que se están dando en los distintos ejemplos de la charla, son por año de edad por árbol, es para una colocación, es para una aplicación al boleo de urea. Sí, efectivamente estamos hablando, todo lo que explicó Roque en esa primera parte, estamos hablando de granulados, ¿no es cierto? Y bueno, y estaba con respecto a la urea, sí. Y lo mismo, otra de las preguntas, ¿qué rendimientos, qué producción se obtienen con los que no se mostraron con las dosis de 50 gramos de nitrógeno por año de vida en plantaciones semienamizantes? Efectivamente, no se mostró, y nos gustaría aclarar que son ensayos que se realizaron ya hace tiempo y en todos los casos estuvieron con rendimientos superiores a las 70 toneladas por hectárea. Ahora bien, haciendo un poco más preciso ahí en la pregunta, una de ellas se refiere las dosis recomendadas de aplicación de cantidad de nitrógeno por año de vida de la planta. Se puede estandarizar para distintos suelos y climas, teniendo en cuenta las distintas condiciones que hay en las regiones dentro de la provincia. Bien, estas dosis recomendadas están dadas para situaciones generales, surgen de muchos ensayos que se hicieron en distintas situaciones, pero para casos particulares tienen que ser ajustadas por un muestreo foliar, por los datos que tengamos de contenido de nutrientes foliares, para cada situación en particular. Más si tenemos situaciones donde son más contrastantes a la media normal de la provincia, como puede ser suelo con poco contenido de materia orgánica, suelos muy permeables, en zonas de alta pluviometría, es esperable que tengamos menos fertilidad, menos contenido de materias orgánicas ahí, y en esos casos necesitaríamos más. Por el contrario, situaciones donde tenemos texturas francas, alto contenido de materia orgánica, quizá necesitemos menos cantidad de nitrógeno, menos aportes. Eso nos va a dar, esos resultados nos los darían los estudios de nutrientes que tengamos que hacer en la hoja. O sea que es todo variable, esas son recomendaciones generales. Y ya aprovechando, ¿cómo harías ese muestreo foliar? Bien, bueno, el muestreo foliar, hay muchos métodos que se usan en el medio, es un método desarrollado en California. Lo que se hace es muestrear la hoja de primavera que tenga 6 meses. Entonces se muestrea una hoja que brotó en primavera, que nació en primavera, a mediados de febrero hasta mediados de marzo. Esa hoja tiene que ser extraída y se envía a analizar. Es un muestreo que se hace donde se divide los lotes por porte injerto, por condiciones homogéneas,
y nos dan unos contenidos de nutrientes que nos refieren que nos pueden caracterizar los tratamientos o las dosis que estamos usando. En caso de tengan duda de hacer ese muestreo, no se duden en comunicarse con nosotros, que podemos aclarar cualquier duda para realizar ese muestreo. Nuestro laboratorio realiza sus análisis, así que bueno, estamos a disposición al respecto. Con respecto al fósforo y al potasio, es una pregunta que no se los mencionó estos dos elementos en la exposición. Entonces, hay dos personas que nos están consultando sobre cuál sería la recomendación para un uso correcto del fósforo, en qué momento, en qué situación, qué fuentes, y con respecto al potasio, si es que puede haber algún tipo de incidencia o de influencia en cuanto al incremento del calibre de fruta, y qué fuentes y en qué momento se podría llegar a utilizar. Bueno, respecto al fósforo, la recomendación general que se hace con respecto a la fertilización fosfatada es en suelos que tengan baja disponibilidad. Esto surge a partir de análisis de suelo, en suelos con menos de 25 ppm, una forma de expresar la concentración de fósforo en suelo, de fósforo disponible. Lo que se hace ahí es un análisis que simula de cierta forma cómo la planta podría extraer el fósforo del suelo. Tener mucho fósforo en el suelo no significa precisamente tenerlo disponible para la planta. Este estudio te lo puede precisar. Con menos de 25 o 20 ppm se recomienda aplicación de fósforo. La respuesta a esto básicamente es en plantas jóvenes, donde tenemos mayor necesidad de fósforo. Por lo tanto, la recomendación en estos casos es aplicar 500 gramos de superfosfato triple, que es la fuente que más, la fuente o la forma en que más fósforo podemos aportar, o sea, un 20% de fósforo elemental, un 46% de pentóxido. Aplicar eso en el pozo de plantación, separar unos 10 centímetros con suelo de donde va a ir el pilón y de ahí plantar. Esto nos va a proporcionar fósforo para aproximadamente 3 años. En situaciones, digamos, muy baja disponibilidad, también podemos suplementar con aplicaciones superficiales. Yendo ya a plantas adultas, se recomienda, en caso de muy baja disponibilidad, aplicaciones superficiales de 500 gramos de superfosfato triple. La planta adulta, por lo general, posee mayor capacidad para extraer y solubilizar el fósforo del suelo. También depende del porte injerto que tengamos presente. En nuestro medio, el porte injerto que más problemas tiene con respecto al fósforo es el agrio, el naranjo agrio. Y con respecto al potasio, bien, el potasio está relacionado con tamaño de fruta, pero tenemos que tener también bien diagnosticado la zona donde podremos llegar a tener deficiencia de potasio. Recordemos también que el potasio está relacionado, aumenta el tamaño de fruto, pero también aumenta el tamaño de cáscara. Entonces, si estamos aplicando potasio en zonas que no hace falta, corremos riesgo de aumentar el tamaño de cáscara, afectando así la calidad de la fruta. Una caracterización de suelo nos daría si necesitamos o no, según los valores que tengamos de potasio intercambiable, que si necesitamos o no aplicar potasio. Las deficiencias de potasio suelen ser localizadas en sectores donde tenemos suelos muy arenosos y alta pluviometría, tenemos mucho lavado de potasio, calcio, magnesio, y en esos lugares es por lo general donde hace falta aplicar potasio. Bien, otra de las preguntas es, teniendo en cuenta lo que se habló de la parte meteorológica, de la parte climática, y con respecto a la capacidad de volatilización de la urea, ¿sería correcta, la pregunta es así, ¿sería correcta la fertilización en plantas adultas en los meses de junio, julio? ¿Qué considera? Y la aplicación en ese momento, por lo general, el suelo contiene todavía humedad. Los ensayos que se realizaron donde surgieron estas dosis óptimas consideraron eso, y las pérdidas por volatilización de nitrógeno que hemos venido estudiando siempre oscilan entre un 30 y un 40% dependiendo de las condiciones. Si bien en ese momento tenemos una humedad media, pero tenemos temperaturas bajas y tenemos hasta 30% de pérdidas por volatilización, si vamos más adelante en el tiempo tendremos por ahí más seco, pero más temperaturas, y las pérdidas, por lo que hemos estado estudiando,
se mantienen siempre dentro de ese 30%. Ahora, aplicaciones más tardías, con altas temperaturas y altos contenidos de humedad del suelo, pueden tener pérdidas hasta 50%, por lo cual esa división de dosis puede llegar a aumentar las pérdidas, pero bueno, si en el caso que necesitemos proveer a la planta en esos periodos, hay que hacerlo. Pero en esos momentos la aplicación invernal no se traduce en mayores pérdidas por volatilización. Sí, por otro lado, también hay que tener en cuenta que en la misma exposición Roque lo mostró, cuáles son los periodos de mayor demanda que hay de este elemento clave en la producción, como es el nitrógeno, y estamos hablando que la mayor demanda siempre está en función de la brotación y floración, que la dinámica más grande la tiene en la primavera, que es cuando sale de esa cierta dormición que tiene la planta, que tiene el cultivo. Entonces, pensando en estas aplicaciones de junio, julio, hasta de mayo inclusive, es tener en cuenta que la planta adulta tiene capacidad de realizar su reserva y tener ese elemento disponible ya para los momentos de mayor demanda. Bien. Ahora vamos a evacuar las dudas que hay con respecto al tema del riego. Son dos preguntas. La primera sería, ¿cuándo sugiere usted iniciar el proceso de riego en el cultivo, teniendo en cuenta la merma de actividad de la planta en sí, la merma de condiciones, digamos, de requerimientos por temperatura y humedad, pero si pudiese tener algún tipo de efectos para afrontar el invierno, para afrontar los fríos, entonces tener en cuenta, a ver, ¿cuándo sería conveniente empezar a regar? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, en función de los defectos por usted observados con respecto a la distribución del bulbo de humedad mediante el uso de la manguera de goteros, sugiere como medida correctiva el uso de dobles laterales o el uso de microaspersión. ¿Qué considera o qué opina al respecto? Bueno, respecto a la primera pregunta, hay que tener en cuenta el contenido hídrico del suelo y la demanda evapotranspiratoria de la planta. En las condiciones nuestras de Tucumán, es aconsejable comenzar con las tareas de riego en agosto. Hay que acordarse de que en esa época ya está el suelo muy seco, la planta es una planta perenne, si bien hay bajas temperaturas, pero sigue teniendo ciertas necesidades hídricas. Y también hay que tener en cuenta que todo esto que hablábamos recién del mantenimiento y de la operación, el mantenimiento muchas veces lleva su tiempo, y muchas veces cuando el equipo está parado durante unos cuantos meses, hay que tomarse un cierto tiempo, o muchas veces surgen roturas que se pueden producir durante la cosecha, o hay que limpiarlo bien al equipo, etc. Entonces siempre hay que tomar la precaución de tener unos días antes el equipo funcionando, para asegurarnos de que ya podemos comenzar con el riego. Y respecto a la segunda pregunta, es una muy buena pregunta. La bibliografía internacional generalmente dice de que no hay mucha diferencia entre uno y dos laterales, pero bueno, la mayoría de estos ensayos han sido hechos en zonas desérticas, donde solamente hay actividad radicular, y en la zona donde está el riego. En el caso nuestro, como yo les mostraba en la diapositiva, en la zona del opuesto, digamos, donde no está el lateral, durante las lluvias, tenemos actividad radicular, hay absorción de nutrientes, el suelo se seca, o sea que evidentemente hay absorción de esa humedad por parte de la planta. Entonces, la respuesta es, no sé, tendríamos que ver. Estudios realizados por Foguet, acá en Tucumán, demostraron una ligera mejora en la microaspersión respecto al goteo. Hay que tener en cuenta el tipo de suelo. Yo me imagino que para suelos muy arenosos, con baja retención hídrica, sí recomendaría la microaspersión o los dos laterales. Y para los otros tipos de suelos creo que tenemos que hacer ensayos o estudios para evacuar esas dudas, porque
uno diría, bueno, sí, el suelo más franco almacena más agua, pero ¿qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con la cantidad de raíces? ¿Qué pasa con la cantidad de agua en la zona donde no está el lateral? Son preguntas que todavía no tenemos respuesta, pero sí, yo creo que hay que hacer ensayos para ver el sistema de los dos laterales sobre todo. Una última pregunta. ¿Tiene algún método sencillo, práctico, para medir cuál es el tiempo de avance del agua en el equipo de riego? Sí, el tiempo de avance hay que tener cuidado porque cuando yo tengo todo el sistema vacío o sin agua, que puede pasar cuando termina la campaña, o purgo o algo, hay un tiempo extra, digamos, en el que igual se van recargando las cañerías y se van recargando las mangueras. Una de las formas más aconsejables para medir el tiempo de avance, hay algunas tablas que se las puede conseguir o se las podemos facilitar en la sección, algunas tablas para tener algún valor orientativo, hay que contar con el diseño del equipo, pero otra forma sería cuando uno inyecte algún producto, por ejemplo algún fertilizante o algún producto químico que cambie la salinidad o el pH del agua, yo lo puedo medir en el punto más lejano del sector que estoy regando. Entonces, cuando yo veo que mi salinidad es una determinada por el agua de riego y de golpe comienza a aumentar, la diferencia del tiempo de que yo empecé la inyección hasta que eso pasó sería el tiempo de avance. Y lo mismo lo puedo chequear a la inversa, o sea, a medida que yo corto la inyección, empiezo a controlar el tiempo y veo en cuánto tiempo esa salinidad vuelve a ser la misma que la que tenía el agua en el caso original. Bien, bueno, de esta manera vamos llegando al final ya de la jornada. Simplemente agradecerles a todos por este acompañamiento, por la presencia virtual. Agradecer nuevamente a las empresas que nos acompañaron: Atanor, BAF, Sumitomo, Syngenta, Vivero Quebrada de Lules, Yara, Agros y Agrolajitas, Campo Limpio, Rotam, Proagro, Agrocid, Espidagro, Vivero Citrus, Zafra, La Asturiana, FGF Trapani, Ando, Ribulis, Fitoquímica, Nutriterra y Citromax. Desde ya muchísimas gracias a todos nuevamente. Vamos a seguir con este ciclo de jornadas virtuales. En la semana entrante tenemos ya programada una destinada a la parte industrial. Vamos a abordar el tema de mediciones energéticas y eficiencia energética en la agroindustria tucumana, tanto cítrica como azucarera. Así que seguramente vamos a estar cursando las invitaciones en el transcurso de la semana. Bueno, nuevamente agradecer a todos, agradecer a la empresa Bruque en este acompañamiento también, a las secciones Comunicación e Informática de la Estación Experimental y nuevamente a todos ustedes. Nos vemos Dios mediante la semana que viene y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.